sería la parte de la anatomía que se encarga del estudio de los huesos. ¿Sí? Bien, acuérdense que la célula principal de los huesos pues es el osteocito. ¿Sí? De ahí esa célula se divide en dos células principales, ¿sí? La célula formadora de hueso y la célula reformadora de hueso. En este caso sería el osteoblasto, que es el formador de hueso, y el osteoclasto, que es el deformador de hueso, ¿sí? Entonces, eso como concepto básico de osteología y como concepto básico de las células principales, eso sería importante. Bien, recuerden también que el sistema óseo es un sistema bien especializado porque es capaz de poder remodelarse. Cuando hablamos de remodelación, es capaz de formar hueso y de reformar hueso, ¿sí? El sistema óseo se divide, o más bien se clasifica los huesos según su forma, ¿sí? Para esto tendríamos que entender cuáles son los tres planos del espacio, que es algo bien básico para la anatomía, ¿sí? El plano vertical, el plano de ancho y el plano de profundidad, ¿sí? O longitud, anchura y profundidad, ¿sí? Porque en base a esos tres planos se clasifican los huesos según su forma, ¿sí? Acuérdense que los huesos según su forma existen primero, el primero de la clasificación son los huesos largos, ¿sí? En donde el concepto básico elemental de los huesos largos es que la longitud, ¿sí?, predomina sobre las otras dos dimensiones, ¿sí? Por eso se llaman huesos largos. Y el ejemplo que nos ponen siempre pues, normalmente son los huesos de las extremidades, ya sea brazos, ya sea piernas, ¿ok? Primera clasificación. Segunda clasificación, huesos planos, ¿sí? En donde ese tipo de huesos o la característica es que dos de sus dimensiones son relativamente iguales versus contra la tercera dimensión. Es decir, los planos tienen longitud y anchura muy similar. La que no corresponde, ¿sí?, es la profundidad, por eso se llaman planos, ¿ok? Y normalmente los huesos planos los podemos encontrar en los huesos de la bóveda craneana, ¿sí?, por ejemplo, y por ejemplo el omóplato también es un hueso plano, ¿sí? Son huesos que son largos y son anchos, pero son angostitos, ¿sí? Son los famosos huesos planos. Los huesos cortos, dice su descripción, las tres dimensiones son relativamente iguales, ¿ok? Es decir, longitud, anchura y profundidad son relativamente iguales. O sea, no estamos hablando de una igualdad, pero son relativamente iguales. Entonces, el hueso de un dedo, ¿sí?, si ustedes analizan una falange, que sería un hueso, tiene la misma longitud, tiene algo similar a la anchura y tiene algo similar a la profundidad, ¿sí? Por eso son huesos cortos, ¿ok? Y por último, una cuarta clasificación que se le llamamos huesos irregulares, es decir, que ni siquiera tienen forma, o sea, no le hallamos en dónde está la longitud, en dónde le hallamos dónde está la profundidad, en dónde está la anchura, ¿sí? Los huesos irregulares los encontramos nosotros precisamente en los huesos del cráneo, ¿sí?, que son esfenoides, etmoides, ¿sí?, temporal, ¿ok? Son huesos muy irregulares que ni siquiera se ven su forma. Ok, sabiendo eso, que es lo básico elemental, ¿sí? Ahora sí empezamos con el estudio de los huesos de la cabeza, ¿sí? Volvemos a hacer la clasificación o volvemos a renombrar qué es la cabeza. La cabeza es la parte del cuerpo humano que se encuentra en la zona superior del mismo, ¿sí? A esto es lo que conocemos como cabeza, ¿ok? Y acuérdense que la cabeza, para poderla dividir en anatomía, para poderla estudiar, se va a dividir para poderla estudiar, ¿sí? Se divide en ¿qué? Cráneo y cara, ¿sí? El cráneo es aquella zona de la cabeza que se encuentra en la parte
superior y posterior. La cara o macizo facial es aquella que se encuentra en la parte anterior e inferior, que vendría siendo esto de aquí. ¿Ok? Entonces el cráneo se divide la cabeza se divide en cráneo y cara. ¿Cuántos huesos consta el cráneo? 8. Son 8 huesos, de los cuales 4 son impares y 2 son pares. ¿Sí? Los pares son temporal y parietal. Y los impares, ¿sí? El orden de adelante hacia atrás es frontal, etmoides, esfenoides y occipital. ¿Sí? Ese es el orden de adelante hacia atrás. Si yo les llego a preguntar, dímelo en orden de atrás hacia adelante, pues ustedes tendrían que poner occipital, esfenoides, etmoides y frontal. ¿Sí? Muy bien. Una vez que tenemos esto, ya los huesos del cráneo, bueno, nos vamos a la parte del primer hueso, que es el hueso frontal. Ok. Lo básico que tendrían que saber es todos los huesos, la mayoría de los huesos de la cabeza se dividen o le ponen una forma geométrica para poderlo estudiar. Yo les dije desde un principio, traten de organizarse así en un cuadro sinóptico o en algo porque es más fácil el estudio. ¿Sí? Bien, hueso frontal se divide, ¿sí? Se divide para poderlo estudiar en una porción vertical y en una porción horizontal. ¿Sí? La porción vertical y la porción horizontal. Acuérdense que tiene forma de L. Bien, la porción vertical. A lo mejor no voy a mencionar todas las estructuras. ¿Sí? Está de más decirle que no pudiera preguntarle todas las estructuras. ¿Ok? Bien. La porción vertical también llamada escama, ¿sí? Presenta dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Aquí estamos viendo la cara anterior. Tiene pocas estructuras, ¿sí? Me voy de la línea media hacia arriba. Síntesis mentoniana, arcos superciliares, glabela, gibas laterales del frontal. ¿Ok? Pocas estructuras. De la cara posterior, ¿sí? O endocraniana, menos estructuras. Agujero ciego, cresta frontal interna, canal para el seno longitudinal superior. ¿Sí? Muy bien. Probablemente de la escama, lo importante sería es que tiene un borde circunferencial, ¿sí? Dentado para la articulación de los huesos que le siguen hacia atrás, ¿sí? Que ahorita nos vamos a ver. Muy bien. Parte vertical. No sé si me puedes mover un poquito el cañón para este lado, por favor. Ahí está. Bien. Porción horizontal. La porción horizontal, por la posición que tiene, se le van a estudiar dos caras iguales, ¿sí? Una cara inferior, que es la que estamos viendo, ¿sí? O exocraniana, y una cara superior o endocraniana. Realmente tampoco tiene tantas estructuras, ¿sí? Vamos a decir que la estructura principal, ¿sí? Es esta, bueno, más bien esa creo que se estudia en la escama, la escotadura nasal, ¿sí? Que aquí es donde se articulan los huesos nasales. No recuerdo si lo vimos en escama o lo vimos en porción horizontal, pero bueno, cualquiera que sea el caso, ¿sí? Escotadura nasal.
dentro de esta misma línea encontramos aquí unos arcos que se llaman arcos orbitarios, ¿sí? Que son los que nos van a formar la periferia, ¿sí?, de la cavidad orbitaria. Ojo, acuérdense que todas las cavidades tienen normalmente huesos que forman la propia cavidad y normalmente tienen una periferia, ¿sí? La cavidad orbitaria no es la excepción, ¿sí? Tienen una periferia y adentro está la cavidad orbitaria. Necesitaríamos saber cómo está formada cada una de las fosas que nos competen a nosotros. Las fosas más importantes que nos competen a nosotros es obviamente cavidad orbitaria, cavidad nasal y cavidad bucal. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos escotadura nasal. Ojo, esta no es la escotadura nasal, es esta de aquí. ¿Ok? Aquí se articulan los huesos nasales. Y después tenemos los arcos orbitarios, los que forman la periferia de la cavidad orbitaria. Bien importante, los arcos orbitarios terminan en dos extremidades, ¿sí? Apófisis orbitaria interna y apófisis orbitaria externa. ¿Ok? En el centro del arco orbitario encontramos un agujero que es el agujero supraorbitario. ¿Ok? Bien, nos vamos a la cara inferior. La estructura más importante pues es esta, o una de las más importantes es la escotadura etmoidal, ¿sí?, que es en donde se articula el hueso etmoides. Fosas orbitarias, ¿sí?, así se llaman estas estructuras, me forman el techo de cavidades orbitarias, ¿sí? Fosas orbitarias. Dentro de las fosas orbitarias tenemos dos fosas importantes, la lagrimal hacia afuera y la troclear hacia adentro. ¿Ok? ¿Dudas del frontal? ¿Todo bien? Muy bien. Siguiente hueso. Etmoides, ¿sí? Un hueso muy pequeñito, muy irregular, algo complejo, nada más por la ubicación en el cráneo. Eso sería probablemente lo más complejo porque no tiene muchas estructuras, ¿sí? Etmoides se divide, para poderlo estudiar, en una porción vertical, una porción horizontal y dos masas laterales. ¿Ok? Porción vertical, una porción horizontal muy pequeña y dos masas laterales. ¿Sí? Bien. Vámonos con la porción vertical. Ahí ubicamos la forma, ¿sí? Masas laterales, porción vertical y porción horizontal, muy pequeñita. ¿Ok? Vamos con la porción vertical. La porción vertical es todo esto y está dividida en dos zonas, ¿sí? La zona superior y la zona inferior. La zona superior, bueno, ¿cómo está dividida? Pues precisamente por la misma porción horizontal, ¿sí? La zona superior se conoce como apófisis cristagali. Esto ya está dentro del cráneo. Esto está fuera del cráneo. ¿Okay? La apófisis cristagali, por obvias razones, está dentro del cráneo. ¿Okay? La porción inferior de la porción vertical se llama lámina perpendicular del etmoides.
¿sí? Es una estructura importante porque nos forma la pared interna de las fosas nasales, o también conocida como tabique nasal. ¿Sí? Cuando hablamos de tabique nasal, estamos hablando de los tres huesos que nos forman el tabique nasal. ¿Sí? Muy bien. Por ende, la cavidad nasal no es una caja, como muchos se lo pudieran imaginar. Acuérdense que la cavidad nasal es esto, que tiene forma como de, no sé, de embudo, ¿sí? Muy amplia hacia abajo y súper estrecha hacia arriba, ¿sí? Estos dos zonas oscuras también es cavidad nasal, ¿ok? La zona más alta de la cavidad nasal es un tramo así muy angosto, ¿ok? Entonces, la lámina perpendicular me va a formar la pared interna de las fosas nasales, ¿sí? O también conocida como el tabique nasal, ¿ok? Bien, lámina horizontal o porción horizontal, ¿sí? Es una zona que lo más relevante que pudiéramos describir es que tiene dos caras, una superior y una inferior. De la superior, ¿sí? Pudiéramos mencionar que es una zona rectangular acanalada llamada lámina cribosa, ¿sí? Y por el otro lado, por el lado inferior, ¿sí? No es que tenga un nombre, simple y sencillamente decimos que me forma el techo de la cavidad nasal. ¿Ok? Masas laterales, ¿sí? Masas laterales tienen forma de un tubo rectangular, por lo que van a presentar 6 caras. No todas las caras tienen una relevancia para nosotros, ¿sí? Yo creo que inclusive solamente las 2 caras laterales son las importantes para nosotros. Número 1, las caras externas, que son estas de aquí, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Lámina papirácea, ¿sí? Papiro significa papel, acuérdense que entonces es una lámina plana, ¿sí? Lisa completamente, muy delgada, y me está dando hacia la cavidad orbitaria, son estas dos de aquí, ¿sí? Me forman parte de la pared interna de la órbita, aunque sean las caras externas de las masas laterales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Probablemente sería la más importante. La otra más importante también pues es precisamente la contraparte, que sería la interna, que sería esta de aquí. La cara interna de las masas laterales no tiene nombre a diferencia de la externa, pero por ahí estas paredes reforman la pared externa de las fosas nasales. Todo esto que estoy señalando aquí sería pared externa de fosas nasales. ¿Sí? Entonces, las caras internas de las masas laterales forman las paredes externas de las fosas nasales. ¿Sí? ¿Eso no hay duda? Ok. ¿Cuáles son las estructuras más relevantes que salen de las caras internas de las masas laterales? Son los cornetes. Acuérdense que tenemos 3, ¿sí? Superior, medio e inferior. Sin embargo, el inferior se estudia como un hueso aislado, un hueso independiente. A diferencia del superior y el medio, que pertenecen a las masas laterales, específicamente a sus caras internas. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas de electroides? Todo bien. Siguiente hueso.
siguiente hueso, que es el esfenoides. También se divide para poderlo estudiar. ¿Sí? El esfenoides se divide en un cuerpo y 3 alas, o más bien 4 alas, 2 situadas a las partes laterales y 2 apófisis pterigoides. ¿Sí? En este caso serían 6 salientes óseas, de las cuales 4 les llamamos alas y las otras 2 le llamamos apófisis pterigoides, que pertenecen exactamente. ¿Sí? Bien. El esfenoides se considera el centro del cráneo. ¿Sí? El cuerpo del esfenoides es prácticamente el centro del cráneo. ¿Sí? Dice que tiene una forma cúbica. Las caras del cuerpo del esfenoides, lo complicado es ubicarlo, acuérdense, dentro del cráneo. ¿Sí? Pero bueno, aquí más o menos el esfenoides desarticulado, pues le vemos la forma cúbica. Aquí no tiene tanta la forma cúbica, ¿sí? Vendría siendo esto de aquí. Bien, esta imagen que tenemos aquí, estamos viendo la cara superior de ese cubo, ¿sí? Y es la que literalmente tiene más estructuras, ¿sí? No todas tan relevantes para fines de examen, pero las vamos a mencionar, ¿sí? Bien, en la parte media tenemos una cresta que se llama cresta esfenoidal, ¿sí? Esta cresta esfenoidal es prácticamente la continuación de la apófisis cristal, ¿sí? Y luego a los lados de la cresta tenemos una estructura, una superficie lisa que se llama yugum esfenoidal, ¿sí? Que en este caso sería la continuación de la lámina cribosa, nada más que la diferencia es que esta ya no tiene agujeros, la lámina cribosa sí. Si nos vamos hacia atrás encontramos el canal óptico, ¿sí? Es este de aquí, es un canalito en donde ahí se aloja el origen del nervio óptico. Y luego este canal termina en 2 agujeros que se llaman agujeros ópticos, ¿sí? Por lo que ahí pasan los nervios ópticos a la cavidad orbitaria, ¿okay? Y luego tenemos una fosa grande prácticamente redonda que se llama fosa pituitaria, ¿sí? O también llamada silla turca, ¿sí? Ahí se aloja la glándula pituitaria, por eso se llama así. Después hacia atrás de la silla turca o fosa pituitaria tenemos una estructura cuadrada, literalmente se llama lámina cuadrilátera. ¿Ok? Esa es de la cara superior. Vamos aquí de una vez. Cara posterior. Ni se apuren porque se les menciona. ¿Sí? Simplemente es la continuación con el hueso que está hacia atrás, que en este caso es occipital. ¿Sí? Simplemente nada más mencionamos eso. La cara posterior del cuerpo, del esfenoides, se articula hacia atrás, ¿sí? Con el occipital. Nos faltaría la cara inferior, anterior y las 2 laterales. Necesitaríamos ver una imagen de la cavidad nasal. A ver si no bien.
por el esfenoide, ¿sí? Ya escribimos la cara superior. Ya mencionamos la cara posterior. Nos faltaría la anterior y la inferior. Sí, cara anterior e inferior. ¿Qué es lo más relevante de mencionar esas dos caras? Porque forman el techo de cavidad nasal. Entonces ya llevamos con esto dos estructuras que me están formando el techo de la cavidad nasal. Porción horizontal o lámina horizontal del etmoides, por cara inferior, y en este caso cara anterior e inferior del cuerpo del etmoides. ¿Sí? Eso sería lo más relevante de esas dos caras. Caras laterales. ¿Sí? De las caras laterales lo más importante es que salen las dos alas, más bien las cuatro alas, las dos menores y las dos mayores. ¿Okay? Déjenme poner una imagen. Alas mayores, ¿sí? Acuérdense, de las caras laterales lo más importante es que salgan las alas mayores y las alas menores. Las alas mayores, probablemente las alas mayores, dentro de su complejidad, es que es la forma que tienen. Pero acuérdense que tienen como una forma de un cubo mochado a la mitad, ¿sí? Pero no a la mitad así, sino a la mitad como lingua. Van a presentar dos caras. Las alas mayores presentan dos caras, unas caras que se les llaman caras externas y otra cara que se le llama caras internas, ¿sí? No las podemos ver a ciencia cierta, ¿sí? Lo que me interesaría es que la ubiquen en el cráneo. Esto que estamos viendo sería su cara externa, ¿sí? La cara externa de las alas mayores presenta tres superficies, ¿sí? Una anterior que se llama orbitaria, una lateral que se llama temporal y una inferior que se llama cigomática. La cara externa de las alas mayores, como les digo, presenta tres superficies. Una anterior que se llama orbitaria, una lateral que se llama temporal y una inferior que se llama cigomática. Cada una de esas superficies tiene el nombre
de la fosa en la que forman parte. Orbitaria porque forma parte de la cavidad orbitaria, temporal porque forma parte de la fosa temporal, y cigomática porque forma parte de la fosa cigomática. ¿Sí? Entonces, no tiene mucho pierde de las alas mayores, sino que por su parte externa presenta tres superficies. ¿Sí? Y nada más son los tres nombres. Ahora, por la parte interna, no se le estudian las mismas superficies, a pesar de que, bueno, pudiera ser lógico que por adentro sea igual, pues no es igual. Realmente simplemente es como si fuera una concavidad completa. ¿Sí? Y lo más importante es que presenta tres agujeros: agujero redondo mayor, agujero redondo menor y agujero oval. ¿Ok? No nos vamos a meter en temas de qué pasa por ahí, que es algo bien importante, pero ahorita para fines de examen no nos interesa. ¿Sí? Muy bien. Alas menores. Alas menores. ¿Sí? No hay mucho que mencionar, ¿sí? Son estructuras de forma triangular, y lo más importante que forman es, junto con las alas mayores, es un espacio que hay entre ambas alas, ala menor y ala mayor, ¿sí? Por el lado de la órbita. A esta hendidura se le llama hendidura orbitaria. ¿Sí? Bien. Orbitaria, a ver, corríjanme. ¿Dice orbitaria? No me sonó. Hendidura esfenoidal. ¿Sí? Eso es lo más relevante. No tiene ninguna estructura importante, probablemente nada más es eso. ¿Sí? La separación que tiene con el ala mayor es la hendidura esfenoidal. Muy bien. Por último, las apófisis pterigoides. ¿Sí? De las apófisis pterigoides, simplemente son dos estructuras que salen hacia abajo y no tienen mayor relevancia más que todas las inserciones que tienen músculos y ligamentos que nos corresponden a nosotros en esas dos apófisis. Pero realmente la estructura como tal, ósea, no tiene relevancia, simplemente me gustaría que supieran a quién pertenecen y hacia dónde están dando, porque vamos a escuchar muchas inserciones musculares y muchas inserciones de ligamentos que precisamente se encerran ahí en las apófisis pterigoides. ¿Ok? Entonces no mencionamos nada. Ok. Esta es la cara orbitaria. Y esta que está aquí para adentro es la cigomática. ¿Ok? Y hacia acá estaría la orbitaria. Muy bien. Esfenoides. Occipitario. Ok. Hueso occipital, el último hueso impar del cráneo. También se le estudia, también se le divide para poderlo estudiar. ¿Sí? Al occipital se le divide en una escama, se le divide en un apófisis basilar y dos masas laterales. Esas son las tres estructuras. Sin embargo, estas tres estructuras conforman una cuarta estructura que no es una estructura como tal, ¿sí? Es un agujero, es decir, el agujero no es una estructura tangible, simplemente es un orificio que se
4 cosas que se estudian o se dividen en el occipital: escama del occipital, apófisis basilar, masas laterales y un agujero occipital. ¿Okay? Vamos a una estructura más compleja, probablemente la más importante, que sería la porción, la escama del occipital. ¿Sí? La escama del occipital, así como la escama del frontal, a diferencia de la escama del frontal, es que la escama del frontal prácticamente está vertical. ¿Sí? Y esta no está vertical, esta prácticamente está como acostada, pero no es completamente horizontal y no es completamente vertical. ¿Sí? Entonces, se le van a estudiar una cara externa y una cara interna. ¿Sí? Dentro de la cara externa presenta ciertas estructuras. Cresta occipital externa, protuberancia occipital externa y línea curva occipital superior y línea curva occipital inferior. ¿Ok? Solamente son esas estructuras. Repito: cresta occipital interna, protuberancia occipital externa, línea curva occipital superior y línea curva occipital inferior. Por la cara interna presenta casi las mismas estructuras, ¿sí? Solamente que ahora se llaman internas. ¿Sí? Cresta occipital interna, protuberancia occipital interna. ¿Sí? Y de aquí la diferencia en la cara externa es en estos canales. ¿Sí? De la protuberancia hacia los lados salen 2 canales que se llaman canales para el seno lateral, y hacia arriba sale uno que se llama canal para el seno longitudinal superior, igual que el frontal. ¿Sí? El frontal tenía un canal para el seno longitudinal superior. Bueno, pues este es la parte más posterior de ese mismo canal. ¿Okay? De esta manera, la cara interna del occipital queda dividida en 4 cavidades. ¿Sí? 2 inferiores llamadas cerebelo y 2 superiores llamadas cerebrales. ¿Sí? O fosas cerebelosas o fosas cerebrales. ¿Ok? Apófisis basilar es esta estructura prácticamente cúbica, que literalmente es la continuación de ¿quién? ¿De quién? ¿De qué parte del esfenoide? Del cuerpo del esfenoide. Hagan de cuenta que es otro cuerpo del esfenoide. El cuerpo del esfenoide se dice que es cúbica, pero con la apófisis basilar ya no sería cúbica, sería como rectangular. ¿Sí? Literalmente es igual que el cuerpo del esfenoide. ¿Sí? Es una continuación del cuerpo del esfenoide. Realmente no tiene ninguna ciencia, ¿sí? Solamente que esta apófisis basilar, por su cara endocraneana, ¿sí? Presenta una canaladura que se llama canal basilar. ¿Ok? Las masas laterales son estas estructuras que se encuentran aquí. Presentan 2 caras, igual que la apófisis basilar, una superior y una inferior, o una endocraneana y una exocraneana. ¿Sí? Lo más importante es su cara exocraneana, porque presentan 2 estructuras alargadas o elípticas que articulan con la primer vértebra, que se llaman, si son 2 estructuras óseas alargadas de forma elíptica, se llaman cóndilos del occipital. ¿Ok? ¿Con quién articulan? Con la primer vértebra llamada atlas.
agujero occipital o agujero magnum es por donde pasa o desciende la médula espinal. ¿Okay? Muy bien. Ahora sí, vámonos con los dos pares. Parietal. Ok. Primer hueso par. Ya acabamos los 4 impares. Ahora nos vamos con el hueso par. El primer hueso es el parietal. Este hueso no tiene nada. Lo único importante de este hueso es la articulación, que es lo que hace con el resto de los huesos, y unos puntos importantes que se llaman puntos craniométricos que forman con sus ángulos. ¿Sí? Bien, el hueso parietal se divide todos en una cara, bueno, tiene forma rectangular, ¿sí? Tiene una cara, o sea, es una cara externa y una cara interna, o exocraniana o endocraniana, como ustedes le quieran llamar. Prácticamente todos los huesos que conforman el cráneo tienen una cara externa y una cara interna, o bien una cara endocraniana o exocraniana. ¿Por qué? Porque todos los huesos dan hacia afuera del cráneo o hacia adentro del cráneo. ¿Sí? Bien, entonces la forma cuadrilátera del parietal nos va a hacer que se le divida o se estudien 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. La posición del parietal, ¿sí?, es en la parte lateral y superior del cráneo. Me forma prácticamente lo que es toda la bóveda craneana. Bueno, también me faltó mencionarles. El cráneo se divide para poderse estudiar igual en qué y en qué. No sé si lo anotaron en mis presentaciones. ¿Qué? No, acuérdense. La cabeza se divide en cráneo y cara, pero el cráneo se vuelve a dividir en base y bóveda. ¿Sí? No sé si eso lo anotaron, ahí venía en mis presentaciones. Bien, el parietal me forma prácticamente la bóveda craneana, ¿sí?, casi en su totalidad. Según la posición que tiene borde superior, borde inferior, borde anterior y borde posterior. Y tiene 4 ángulos, 2 anteriores y 2 posteriores, ¿sí? O bien 2 superiores y 2 inferiores. Y solamente le vamos a colocar el nombre según la posición que tiene, ¿sí? Antero superior, antero inferior, postero superior, postero inferior, ¿sí? Una vez que tenemos eso, entonces ya es un poquito más sencillo de poder describir las articulaciones que hace con el resto de los huesos. Vámonos con, bueno, no tiene estructuras de mucha relevancia. Ojo, nada más, en su cara externa presenta 2 líneas que se llaman líneas curvas temporales, ¿sí? Una superior y una inferior. En la línea curva temporal superior se inserta una aponeurosis que se llama aponeurosis temporal, y en la línea curva temporal inferior se inserta el músculo temporal. Lo más relevante probablemente de esta cara externa es que hacia la zona inferior se inserta o forma parte de la fosa temporal, en donde se inserta el músculo temporal. ¿Sí? Cara externa del parietal, la zona inferior. Ahorita vamos a hacer como una especie de rompecabezas en cada una de las fosas, ¿sí? Aquí está. Vean cómo en su cara externa, en su parte inferior, le forma parte de la fosa temporal, ¿sí? Bien, aquí lo relevante son las uniones que tiene con el resto de los huesos. Vamos con los bordes primero. Borde superior, ¿con quién se articula? El parietal del lado opuesto, y me van a formar una sutura.
¿sí? A esa sutura se le conoce como sutura sagital porque corre muy parecido al plano sagital, ¿sí? A esa sutura también se le conoce como sutura biparietal. Bien, borde anterior, ¿con quién se articula? Con la escama ¿de qué? El borde anterior. Con la escama del frontal. Bien, esa sería una respuesta correcta. Ya no podemos decir frontal. ¿Sí? Se articula con la escama del frontal y me van a formar igual una unión, una articulación, una sutura. ¿Sí? A esa sutura se le conoce como sutura coronal, ¿sí? O frontoparietal, porque está formada por el frontal y el parietal. Borde posterior, ¿con quién se articula? Con la escama del occipital. Entonces, a esa sutura se le conoce como sutura lambdoidea, ¿sí? Con la letra lambda en la forma de Y. O también se le conoce como sutura occipitoparietal. Está formada por el parietal y el occipital. Y por último, la sutura, o más bien la unión que hace con quién, hacia abajo, con la escama del temporal. Esa no tiene nombre, pero si le pudiéramos poner un nombre en base a los dos huesos que la forman, ¿cómo le llamaríamos? Temporo parietal. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, vámonos con los ángulos. ¿Sí? Estos ángulos son importantes porque me forman unos puntos craniométricos de relevancia. ¿Sí? Lo que en un niño no se encuentran unidos, esos puntos se encuentran separados, ¿sí? Y se conocen como fontanelas. Fontanelas. Que me les muy bien, así se van a acabar dentro de ¿sí? Fontanelas. Ya en el adulto ya son puntos de unión que ya están osificados y ya están cerrados. Vámonos con el ángulo antero-superior. El ángulo antero-superior, ¿sí? Junto con el del lado opuesto y el frontal, me van a formar un punto que se llama punto bregma. El ángulo antero-inferior, junto con ala mayor de los senoides, frontal y escama del temporal, me forman otro punto que se llama terio, con P al inicio, terio, ¿sí? Les decía que es el punto más delicado del cráneo, ¿ok? Que no se metieran para punto, o más bien ángulo postero superior, junto con el del lado opuesto y la escama del occipital, me van a formar un punto que se llama punto lambda, así como la sutura que se llama lambdoidea, ese es el punto lambda. ¿Sí? Y por último, el ángulo postero inferior, ¿sí? Que junto con el temporal, más bien la porción mastoidea del temporal y el occipital, la escama del occipital, me forman el punto astereo. ¿Sí? Muy bien. Último hueso del cráneo. Ahora sí, doctora de quinto. ¿Es la única de quinto?
del cráneo no es que sea el más importante, pero pues es un hueso muy relevante para nosotros porque nos forma parte de la articulación temporomandibular, que sí es una estructura completamente importante para nosotros, ¿sí? Que inclusive el quinto semestre lo volvemos a ver y lo vuelven a presentar, ¿sí? Bien, hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par situado a los lados del cráneo. Prácticamente el hueso temporal no forma parte de la base del cráneo y de la bóveda craneana. O sea, este hueso no forma las dos partes, base y bóveda, ¿sí? Se le divide para poderlo estudiar en tres zonas, ¿sí? En el adulto se le estudia escama escama del temporal, ropa del temporal o porción petrosa, ¿sí? Y porción mastoidea. Muy bien. Vámonos por la escama primero, ¿sí? La escama es igual que las escamas de los demás huesos, es una estructura que tiene dos caras. La cara externa, que es convexa, y la cara interna, que es cóncava, ¿sí? Y se encuentra dividida por una estructura llamada apófisis cigomática, ¿sí? Y está dividida en dos zonas, la zona superior más ancha y la zona inferior más corta, ¿sí? La apófisis cigomática pertenece a la escama, ¿sí? Acuérdense que la apófisis cigomática se llama así cuando vemos el temporal desarticulado, pero cuando vemos un cráneo no vamos a encontrar esto, sino que vamos a encontrar bueno, vamos a encontrar todo unido y ya no se llama apófisis cigomática, se llama arco cigomático, ¿sí? Estamos hablando prácticamente de lo mismo. Muy bien. Escama del occipital, escama del temporal, ¿sí? Cara externa, dividida por la apófisis cigomática en dos zonas. La zona superior, que es más ancha, prácticamente es lisa, ¿sí? Convexa. ¿Qué decimos nada más de esa? Sin que me forma prácticamente en su totalidad la fosa temporal, ¿sí? Entonces ya tenemos del frontal, ya tenemos del parietal y ya tenemos ahorita del temporal, ¿sí? Esta zona que es la superior de la escama forma parte de la fosa temporal, en donde se inserta el músculo temporal. Bien, apófisis cigomática, ¿sí? Vamos a hablar primero de la apófisis cigomática. La apófisis cigomática se divide en dos zonas, ¿sí? La zona basal, porque está pegada al hueso, y la zona libre. ¿Ok? La zona basal tiene una cresta que se llama cresta longitudinal o raíz longitudinal, ¿sí? Esto es en la zona basal. En la zona libre no se llama de ninguna forma, simple y sencillamente es importante para nosotros porque ahí se inserta un músculo masticador, que es el músculo massetero. Entre la unión de la zona basal y la zona libre está una estructura súper importante para nosotros, ¿sí? Que es cóndilo del temporal, o también llamada raíz transversa, ¿sí? Es esta de aquí. Y ahorita la vamos a volver a mencionar cuando veamos a leer. Bien, la raíz transversa o cóndilo del temporal es una de las estructuras óseas pertenecientes a la articulación temporomandibular, una de las tres, ¿sí? Muy bien. Hacia atrás, ¿sí? Ya en la escama, ya no en la apófisis cigomática, ya en la escama encontramos una zona, ¿sí? Que se llama cavidad direnoidea. Es una concavidad
alargada, no es redonda, es una concavidad alargada, ¿sí? Que se llama cavidad o fosa glenoidea, ¿sí? El tema aquí de la fosa glenoidea, jóvenes, como ya lo mencionamos, es que no nada más es esto de aquí, sino que es toda esta zona de aquí, ¿sí? La cavidad glenoidea está formada en su totalidad por dos partes del temporal, por la escama y por la roca del temporal, ¿sí? Ahorita nada más estamos viendo la primera parte que pertenece a la escama, que es esta anterior, ¿sí? A la parte anterior la conocemos como zona articular, ¿ok? ¿Por qué le llamamos zona articular? ¿Por qué? Porque ahí debe estar el cóndilo mandibular, ¿sí? Por eso se llama zona anterior o articular. La zona posterior se llama zona no articular, pero no pertenece a la escama, pertenece a la boca, ¿ok? Muy bien. Estas dos estructuras, cavidad glenoidea y cóndilo del temporal, son dos de las partes óseas de la ATM. Nada más nos faltaría la tercera, que en este caso pertenece a la mandíbula, ¿ok?